58 litros. ¿Qué tienes que hacer, María Jesús? Multiplicarlo, lo acabo de multiplicar. ¿Me da 4 litros? Ya, perfecto, 4 litros. De acuerdo a los volúmenes corporales que tú repasaste, supongo, ¿dónde estaría mayoritariamente la heparina? ¿En el plasma? En el plasma, perfecto, porque el plasma, ¿cuánto era el volumen? Para una persona de 70 kilos serían 3,5 litros. Por ahí, perfecto, o sea, no alcanza más allá. ¿Y dónde actúa la heparina? No, no tendrías por qué saber eso, pero dijimos que era un anticoagulante, ¿cierto? ¿Y los elementos de la coagulación dónde estarían? Porque eso sí tendrías que saberlo. ¿En la sangre? ¿En toda la sangre o en todo el plasma o en el dónde? ¿Cuáles son Eh, los elementos de la coagulación? ¿Las plaquetas? Ya, ¿y qué más? No sé. Fisiología, fisiología, fisiología. Ay, no sé qué más. ¿Cuál es, alguien que le ayude para que avancemos un poquito? Hola, ¿serían los capilares sanguíneos también o no? Yo sé que participan. Estamos dentro del vascular, claro. Pero ¿cuáles son los elementos de la coagulación? Las proteínas plasmáticas. ¿Qué proteínas plasmáticas? ¿Cuáles? Son muchas. La albúmina, por ejemplo. El fibrinógeno, por ¿Perdón? ejemplo. Sí, dime cuál. No te escuché. El fibrinógeno, por ejemplo. Perfecto. El fibrinógeno. Perfecto. Tenemos muchas proteínas de la coagulación que están involucradas y eso están en el plasma. No podemos hablar, cuando decimos los vasos, claro, los vasos son los que contienen ese plasma y el resto de los elementos figurados, las células, etc. Ya, ok. O sea, quiere decir que la heparina no va más allá del hipotéticamente, alguna molécula capaz que se escape, no estoy segura. ¿Y por qué no se escaparía de lo que ustedes vieron que lo que eran los procesos de absorción? ¿Hicieron ese análisis? ¿Por qué no se escapa del plasma? Diego Hernández. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Que mi ¿Por internet anda qué medio. tenemos la heparina solo en el plasma? ¿Y por qué no se va al corazón? ¿Por qué no se va a la última neurona que tenemos? No sé. ¿Por qué no? ¿De qué dependería? De la permeabilidad que tenga, o sea, de las propiedades que tiene la proteína para atravesar las membranas. Si está ionizada, el tamaño. Perdón, ¿qué proteína? ¿Qué cosa? ¿Qué proteína dices tú, la propiedad que tienen las proteínas para atravesar no sé qué? Eso O me sea, no dice. sé, la heparina no sé si es una proteína, creo que era un componente glucosídico. Ya, o sea, no es proteína. No. Ya. Cada vez que hablen de un compuesto, cada vez preocúpense qué es lo que es, porque dependiendo de eso, incluso la nutrición va a estar pendiente ese elemento es en general, un hidrato de carbono, es un lípido, me va a molestar o no, va a provocar problemas. Así que estamos en un proceso de estudio completo de cada palabra que nosotros usemos, por favor. Ya, o sea, la heparina con ese volumen de distribución estaría solamente en el plasma. ¿Quién dijo? Felipe, no dijo Felipe. Eh, Alguien dijo que era, perdona, no me acuerdo tu nombre, dijo que era un elemento glucosídico, es decir, tiene glucosa, hablemos en general, es un azúcar, así, eh, y después verán ustedes qué es lo que es la heparina. Y el diazepam, ¿por qué tiene 1,1 litros por kilo peso? ¿Qué significa que el volumen de distribución del diazepam sea eso? ¿Y era cuántos litros dijeron el otro día?
El otro día dijeron cuántos litros tenía. ¿Cuál eran? 77. ¿Cuánto? 77. ¿Quién dijo tan despacito? Sebastián, más fuerte. Ya, 77 litros. Esta persona de 70 kilos, ¿tiene 77 litros de agua para repartir? A menos que ¿Cuántos? sea un globo de agua, no creo. Ya. ¿Cuánto es el volumen del agua corporal? 42 litros Ya, aproximadamente. perfecto, 42 litros, perfecto. Y aquí yo estoy inventando ese 1,5, 1,1 litros por kilo peso, ¿o qué? ¿Dónde está el diazepam? ¿Cuáles son las características que le pedimos a una molécula para que pueda hacer efecto donde nosotros queremos? Pero eso es característica que se estudia de cada partícula, no es que nosotros le pongamos esa característica. ¿Por qué tiene 77 litros de volumen de distribución el diazepam? Y hay otras benzodiazepinas que tienen ciento y tantos litros. ¿Por qué? O sea, sin ánimo de ser reiterativo, volver a descubrir el agua tibia, es porque tiene una amplia distribución debido a su composición molecular. Probablemente sea una molécula muy pequeña que no tenga una característica polar muy acentuada, o sea que Perfecto. pueda difundir muy bien entre lo que viene siendo las membranas corporales. Sebastián, dime, ¿cuál característica de esas que mencionamos como condición básica tú le atribuirías al diazepam? Yo pienso que debe tener un bajo peso molecular y ser una molécula muy pequeña probablemente, y tiene que ser hidrofóbica. Es decir, de las otras dos no es tan pequeña, no es como el etanol, ¿ya? Pero sí es liposoluble. Y al ser liposoluble nos sirve incluso para que llegue hasta los axones, las últimas neuronas que están constituidos, sobre todo los nervios, digamos. Lo que es todo el axón de mielina, piensen que son puros fosfolípidos, entonces es fácil que penetre o se acumule en esos lugares. ¿Estamos? Quiero que entiendan bien ese proceso. ¿Alguna pregunta al respecto? Profesora, Dígame, Laura. sabe que investigando un poquitito el fin de semana, encontré una información y quisiera saber si es cierta. Encontré que los fármacos que son ácidos se unen a las proteínas y tienen un volumen de distribución básico. En cambio, las bases se unen como a los tejidos y tienen un volumen de distribución alto. ¿Es Vamos, así o no siempre? si lo leíste, dame la referencia. Eso es así, pero ¿qué proteínas plasmáticas vamos a considerar? Hablamos de las proteínas plasmáticas. Y Ay. la otra cosita es que cuando en la parte de fijación de la clase pasada, En la parte de fijación, ya, yo anoté, no sé si yo anoté mal o la información, no sé, pero sale que la albumina se une mejor a los fármacos básicos. Pero yo en internet encontré que la albumina era básica de por sí y se unía a ácidos. sí, perfecto. Muy bien estudiado. Aquí yo pongo la albúmina cuando en la fijación que estamos leyendo. Pongo el parámetro, es la unión a proteínas plasmáticas que va de 0 a 100%. ¿De qué primero el parámetro para qué nos sirve? Para saber si está o no unido a las proteínas plasmáticas. Y dijimos que eso era un lugar de depósito momentáneo y nos va a fijar en último término la concentración que hay libre para poder pasar a través de todas las otras membranas y salir del espacio vascular, digamos, ¿ya? Entonces, si yo tengo un fármaco que tiene 0% de unión a proteínas plasmáticas, quiere decir que toda la cantidad que llega al plasma, es decir, la biodisponibilidad, va a estar disponible para llegar a los otros tejidos.
Si hay un fármaco que tiene una unión a proteínas plasmáticas, como el ibuprofeno, de 99%, quiere decir que el efecto está siendo hecho por el 1% del ibuprofeno. ¿De acuerdo? Porque ese 99% no sirve nada más que para ir entregando lentamente el ibuprofeno a la sangre libre, y de ahí se va hacia los tejidos donde va a hacer acción. Así que la diferencia es importante. Por ejemplo, la gentamicina prácticamente, ahí hay como máximo un 10%, en realidad se une 2, 3%. Toda la gentamicina la tenemos disponible para hacer efecto. ¿De acuerdo? Y también habíamos visto que el volumen de distribución de la gentamicina no llegaba más que al intersticial, no llega adentro de cada una de las células, lo habíamos dicho, salvo a nivel del túbulo renal, que va a tener una pequeña cantidad de acumulación, y es lo que provoca daño de todos los aminoglicósidos, que es el grupo de la gentamicina. En resumen, lo que tú me planteas de la albúmina es una, creo haberlo dicho, no recuerdo, es una proteína anfótera. Principalmente los fármacos básicos se unen a la albúmina porque tiene esa posibilidad, y no tiene la posibilidad de unirse a la alfa-glicoproteína, porque esa sí es principalmente, está disponible para los fármacos ácidos. ¿De acuerdo? Entonces la albúmina, aquí está señalado como básico los fármacos que se unen, pero no significa que todos los básicos solamente se unan. Más aún, el problema de la alfa-glicoproteína en concentración comparada con la albúmina es pequeñísimo. Entonces, aquí el fármaco ácido que no tiene disposición en la alfa-glicoproteína por la concentración de esta última proteína, va a unirse sin problema a la albúmina. Recuerden que el 60% de las proteínas plasmáticas son albúmina, aproximadamente. ¿Te responde eso que leíste? ¿Quién me dijo? Laura. Sí, ahora, entonces en el fondo la albúmina, como es anfótera, se puede unir a fármacos ácidos como básicos. A todo, exactamente. Ya. Principal afinidad tiene por los básicos. O más bien, Ya. como hay tanta concentración de albúmina, tienen espacio para unirse básico y también ácido por la característica. ¿Estamos? Ya. Sí, ¿y te podría hacer una preguntita más, cortita? Por supuesto. La parte de la que dice interacción del fármaco sí y solo sí, la parte del estrecho margen terapéutico no entendí muy bien por qué tenía que ser como un factor. No me importa. Ay. Ya. Laura, ya vamos a ver lo de el estrecho margen terapéutico, ¿ya? Y por eso dije, Ya. un término que todavía no usan, todavía no conocen, o a lo más habrán escuchado alguna cosa, pero lo importante es que quédense con esa imagen. Las dos condiciones que van a provocar una interacción de cuidado y que el médico tiene que preocuparse si el paciente está tomando otro fármaco, es decir, si yo le voy a dar glibenclamida al paciente, que lo tengo ahí, por eso les pongo esos ejemplos. Ya, la glibenclamida, que es un fármaco, ¿saben para qué es la glibenclamida? ¿Alguien sabe? Señores, ¿ninguno? Ya, la glibenclamida es un hipoglicemiante. Gente diabética en este mundo hay muchos, ¿ya? Somos muy dulces nosotros, ese es el problema. Ya, entonces esta glibenclamida se lo voy a dar, y resulta que el paciente además tiene asociado un proceso inflamatorio, puede ser un proceso de rodilla, de hueso, de articulación, no de hueso. Y esta persona está tomando de rutina ibuprofeno. ¿Estamos? O sea, tiene prácticamente todas sus proteínas, albúmina y glicoproteína, llenitas de ibuprofeno, y solamente el 1% está libre. ¿Me siguen el razonamiento, ya? Y le voy a dar, yo ahora soy diabetólogo y le voy a dar glibenclamida a mi paciente.
y sabré mucho de diabetes, pero no me acuerdo de nada de la interacción entre fármacos. Cosa que no es cierto lo que estoy diciendo, pero puede ser el caso. Entonces ni le pregunté qué es lo que tomaba, y tomaba esta persona, ya dije, ibuprofeno. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Si alguien me puede decir, si yo le agrego a este paciente que está tomando ibuprofeno, le agrego glibenclamida. Con uno que responda lo que sea, más vale que hablen a que se queden callados. Creo que pueden interferir como un medicamento con el otro, un fármaco con el otro, en los efectos. Señor Juan Torres, ¿eres pariente del doctor Torres? No. ¿No? Juan, claro que van a interferir, pero quiero que me expliques cuál es la interferencia. Yo soy el paciente en este momento y me va a decir, ¡uy, qué terrible lo que le va a pasar! ¿O no me vas a decir nada? O sea, yo creo que pueden interferir en alguna vía de señalización, puede ser. O el tema de la unión a la proteína también, que pueden ocupar las mismas proteínas de unión, creo. Y ahí puede ser que una entre más, va a estar más disponible para entrar a ¿cómo se llama esto? A los tejidos, por ejemplo. No, ¿Cuál? La que tenga menos afinidad. Háblame de ibuprofeno y de glibenclamida. Yo soy tu paciente y tú me tienes que explicar claramente a mí qué es lo que me va a pasar. Ya, la glibenclamida debería entrar más, porque el ibuprofeno tiene mayor porcentaje de unión a proteína. ¿Y qué significa eso? Yo no entiendo lo que es, doctor, un mayor porcentaje de unión a proteína. Me está hablando en chino. Le debería bajar la glicemia, el azúcar, creo. ¿Por qué? Porque hace un efecto parecido al de la insulina, ¿no? No tengo idea de insulina, doctor, nunca he tomado. Soy paciente reciente de esta enfermedad que llaman diabetes. Yo no tenía idea de esto. Quiero que me explique bien. Ya, lo que sucede es que, por lo que sé, la glibenclamida es como, sé que se combina con la metformina. Tiene que ser hipoglicemiante, o sea, tiene que disminuir los niveles sanguíneos de sangre. O sea, perdón, de azúcar en la sangre. Bueno. Y se puede desmayar incluso si se toman como juntas. Pero no sé. ¿Por qué me voy a desmayar? Porque le disminuyen los niveles de azúcar en la sangre y como ahí ya me pierdo, no me acuerdo mucho. ¿Y por qué, doctor, me va a disminuir las azúcar en la sangre? Un shock glicémico. Ayudar al doctor Torres, porque acuérdense que siempre hay que trabajar de a 2, 3, y hay consejos médicos que dicen, ¿qué hacemos con este paciente que me está pidiendo tanta explicación? ¿Quién le puede ayudar? Profe. Sebastián, no, estaba hablando, ¿iba a hablar Laura o no? ¿O idea mía? ¿No? Sí, iba a decir que iba a tener un choque hipoglicémico. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno tiene mayor fijación a las proteínas, por lo tanto va a ocupar más espacio de estas proteínas y la glibenclamida va a ser desplazada. Por lo tanto va a estar libre y va a entrar a los tejidos, donde va a hacer su función hipoglicemiante. Juan, ¿me escucha? Ya te escucho, Sebastián. Juan, ¿me escucha? Esa es la explicación, porque estamos en estos dos elementos. Yo no te estaba pidiendo el mecanismo de acción de la glibenclamida. Estábamos en este contexto de si uno se une, me interesa que entiendan ese concepto, si uno se une más a proteínas plasmáticas, va a desplazar a cualquier otro. En este caso, la glibenclamida, que es 90. Entonces, si nos vamos sí y solo sí, alta unión a proteínas plasmáticas, ambas tienen alta unión a proteínas plasmáticas, pero ¿cuál es el problema de la glibenclamida? Que tiene mucho efecto cuando queda más disponible.
y ese más efecto va a ser una reacción adversa, va a ser una hipoglicemia y se va a desmayar, porque Juan algo habló de que se iba a desmayar y todo. Sí, estaba bien tu explicación, solo que para nosotros que estamos medianamente entendiendo este proceso, pero no para un paciente que no tiene idea, y no me refiero, siempre cuando uno habla, dicho sea de paso, cuando uno habla de, no, que los pacientes no entienden por varias razones. Una, porque no les explicamos bien. Segundo, porque los términos que se usan en el ambiente de la medicina son raros para el mundo común y corriente, sea un superestrella de la ingeniería o sea una persona que no tiene idea y que no sabe ni leer. Y nosotros tenemos que tener vocabulario adecuado para explicarle a cada uno de la mejor forma estos procesos. En realidad no le van a explicar todo el proceso farmacocinético, pero sí, simplemente lo que pasa es que uno le va a desplazar al otro y se va a morir, punto. ¿De acuerdo? ¿Ya, Juan? Sí. Ya. Sebastián, ¿qué ibas a decir tú? No, profesor, iba a decir lo mismo que Laura, Ya. lo de la glibenclamida. Gracias. Ya. ¿Y qué pasa con la gentamicina? Miren, yo tengo aquí la glibenclamida que es de estrecho margen terapéutico, es decir, si yo desplazo un poco más, el paciente va a tener reacciones adversas. Es decir, la reacción adversa de la glibenclamida es que va a tener creo que, no sé si fue, alguien dijo que iba a tener un choque hipoglicémico o al menos hipoglicemia, ¿cierto? Eso es de estrecho margen terapéutico. Yo no puedo desplazar mucho glibenclamida. Ahora, ¿qué pasa con la gentamicina? Le voy a dar gentamicina a este paciente porque aparte de esa inflamación que tenía, es una inflamación por un proceso bacteriano. Es decir, yo le voy a dar, y un gram negativo, le voy a dar gentamicina. Estoy inventando cuadro clínico, ¿ya? Le doy gentamicina. Y además le digo tome ibuprofeno para que se le disminuya la inflamación, ayude en algo este proceso inflamatorio y no le duela, etc. Ya, ¿qué va a pasar en ese paciente con la gentamicina y el ibuprofeno? Probablemente ambos cumplan su rol terapéutico y ninguno se ha desplazado. Sebastián, de nuevo, perdón, no te escucho muy bien. Le decía que yo creo que ambos van a cumplir su rol terapéutico, tanto la gentamicina como el ibuprofeno. Porque ¿Ya? al tener una baja afinidad por la proteína, no se vería muy afectada al estar como totalmente ocupada por ibuprofeno, casi. A diferencia de lo que pasa con la glibenclamida. ¿Todos creen lo que dijo Sebastián o le decimos mentira? A ver, opinen rápido. 1, 2, 3. ¿Es cierto lo que está diciendo Sebastián? Piensen ustedes, cuando yo desplazo gentamicina de la unión a proteína plasmática, ¿cuánto voy a desplazar? ¿Mucho o poco? Yo estoy con Sebastián. Tú opinas como Sebastián, porque eres amigo de Sebastián nomás. Ya. ¿Por qué estás con Sebastián? Felipe. Porque la desplazaría poco, y si es menos del 10%, como dice acá, su unión tal vez no es tan relevante para el tratamiento. Efectivamente, cuando nosotros desplazamos, porque la gentamicina es de estrecho margen terapéutico también, pero se une poco, por eso que ambas condiciones tienen que darse en forma conjunta, porque yo tengo en la circulación y más bien en el intersticial, prácticamente el 95% de la gentamicina ya está libre, y ya está toda en el organismo, tengo mucho que desplazar. Y lo poco que desplace porcentualmente va a ser insignificante, porque todo lo tenemos en el espacio intersticial o vascular. Así que una molécula más, una menos, da lo mismo. Siendo de estrecho margen terapéutico y baja unión a proteínas plasmáticas, no incide en una reacción adversa
propia de este proceso del desplazamiento de un lugar de fijación. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? ¿Están procesando la idea? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Valentina, ¿está claro? Ya. Estas dos condiciones tienen que darse, si no, no nos sirve de nada. El proceso, y lo otro, lo peor, es cuando estamos, o sea, aquí el problema lo tienen los anestesistas, cuando hay un paciente obeso. Y los anestésicos, como van al sistema nervioso central, tienen una alta lipofilicidad, no es felicidad, lipofilicidad, lipofílico, van a unirse primeramente, toda la cantidad que dé en primera instancia el anestesista, va a unirse a la grasa corporal, al tejido adiposo, y no va a llegar mucho al sistema nervioso central, que es donde tiene que actuar este anestésico. De manera que da mucho más dosis que la necesaria para poder anestesiarlo. Así que cuando ya logra una concentración que es bastante alta, va a lograr el efecto anestésico. Y después, para poder que termina el cirujano y el anestesista tiene que quedarse al lado, porque hay una recirculación dentro del organismo que va desde el tejido adiposo, vuelve al sistema nervioso central, después vuelve, recircula, se excretará, se eliminará, todas las cosas que tiene que hacerse, pero es un proceso mucho más lento a un paciente que es delgado, que no tiene grasa. Entonces la primera dosis de anestésico ya va a estar el paciente anestesiado, y lo que tiene después que recircular es muy poco y se va a excretar y eliminar, de manera que no vamos a intoxicar al paciente, que es importante. ¿Ya? O sea, hay dos tejidos que son en esto de la fijación que son relevantes. El tejido graso para los fármacos, que son liposolubles, y el tejido de proteínas plasmáticas, y dependiendo quién se une más o menos, y si es de estrecho margen terapéutico, me tengo que preocupar más. Se fijan que esos son detalles que después pasan por alto en la clínica diaria. Y son las causas que provocan reacciones adversas, y el problema de la reacción adversa normalmente no van a matar al paciente, pero sí van a prolongar los días de cama del paciente en el hospital. Entonces un paciente que pudo haber salido a la semana está 15 días, 20 días. ¿Por qué? Porque cuando aparece una reacción adversa, ¿qué es lo que hacen normalmente? Es darle un remedio para esa reacción adversa. Ay, que me dolió la cabeza con esto, y no se preocuparon de cuál era la razón del dolor de cabeza, y le dan un paracetamol, por decir, o ibuprofeno. Y vamos aumentando la cantidad de medicamentos. Eso es lo que no debería pasar si ustedes estudian rápidamente. Cuando le van a dar un remedio, ven un par de parámetros que facilito ver, y ahora con los celulares y con todo se ve en menos de un segundo. Antes uno tenía que buscar en los libros, y dónde está el libro, y pásenme una tabla de tal cosa, etc. Ahora no, es muy rápido, y así que cometer reacciones adversas no es negligencia, ya es pecado capital. ¿Estamos? ¿Cuál es el otro? Dígame, ¿quién dijo, profe? Felipe. Yo. Sí, es que tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de la glibenclamida con la gentamicina, dijimos que no iba a generar mayor problema. Pero como... Momento, Felipe. No me confundas la glibenclamida con la gentamicina. ¿Por qué los nombraste los dos juntos? Me perdiste ahí en la pregunta. en la competencia que van a tener por la unión a la proteína. Es glibenclamida con ibuprofeno, que se dan... No, pero ¿ya? sí, me refería que después nos referimos a los dos últimos, creo, o era al ibuprofeno con la gentamicina. ¿Ya? Ah, sí, ya. Por ejemplo, ¿desde qué relación de porcentaje empieza a ser relevante, por ejemplo, esta competencia?
Ah, buena pregunta. Depende del criterio del equipo, del equipo médico, más bien de los acuerdos nacionales e internacionales. Yo te digo que aquí por ejemplo, la unión a proteínas plasmáticas la consideran como alta por allá por el 85-90%, digamos, glibenclamida. Ahí me voy a preocupar. Pero te digo que en el mundo europeo hablan de sobre el 70% de unión a proteínas plasmáticas, tengamos cuidado. Y los norteamericanos hablan del 65 al 70%. Hay un poco de correlación entre el hemisferio norte y el sur. Al menos aquí en el país se considera, el que llega a considerar sobre el 80% de unión a proteínas plasmáticas encuentran que puede ser peligroso. Pero en Europa concretamente lo consideran ya de 70% es una alta unión a proteínas plasmáticas. Entonces, eso es lo que hay que fijarse. Si tú quieres ser más conservador en esto de la medicación de pacientes, piénsalo como más del 70% ya yo voy a tener que o espaciar las dosificaciones o simplemente decirle tómese la glibenclamida en la mañana y el ibuprofeno en la noche. O sea, hay que llegar, es un criterio que tú tienes que tomar y lo que te va dando más resultados a través de tu práctica médica. Entonces, vale más la pena, por supuesto, ser conservador, ¿ya? Y en ese sentido, no sé, es preferible en esto, porque se comete mucho error en esto de la unión a proteínas plasmáticas. No se preocupan, se olvidan y debería ser un poquitito más cuidadoso. No se olviden de este cuento, ¿ya? ¿Te satisface la respuesta o no, Felipe? Sí, muchas gracias, estoy ¿Te satisfecho. referías a eso? ¿Querías eso, sí? Sí. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué es la metabolización? Simplemente la metabolización es el cambio de la estructura molecular. Además, acuerden que todos estos procesos que estamos viendo son procesos que le suceden al fármaco dentro del organismo, donde tenemos procesos de metabolización en todas las células hay enzimas que pueden transformar el fármaco. Ahora, el fármaco no siempre llega a todas las células. Entonces, los órganos más importantes para esto de la metabolización es el patrón, el hígado, porque el hígado como una máquina trituradora de cualquier compuesto. Piensen que todos los alimentos pasan por el hígado. Así que el hígado es el patrón importante. No olviden la placenta, el riñón, pulmón, sistema nervioso. Sistema nervioso, las terminaciones nerviosas, sinapsis, axón presináptico, postsináptico. Tenemos muchas enzimas que metabolizan algunos fármacos. Y de hecho, algunos remedios antidepresivos gracias a que hay enzimas metabolizadoras en las terminaciones nerviosas. Así que eso no lo olviden, lo van a aprender un poco más adelante. En todo caso, ¿para qué es este proceso de metabolización? Es para inactivar el fármaco. Inactivar se refiere a, no es como las bombas de tierra que las van a inactivar, simplemente es transformar el fármaco. Lo transforman no a su compuesto activo, que es lo que nosotros damos para que mejore alguna función, sino para que puede haber metabolitos que son más activos. Pongo el caso de algún macróleo, algún antibiótico como la claritromicina, que al pasar por el hígado se transforma en un metabolito que es casi tan activo como la misma claritromicina, ¿ya? Y simplemente porque esa claritromicina se le agregó un 14-hidroxiclaritromicina, o sea, se le pone un compuesto OH entre medio, un poquito más grande, pero por ahora, para ser más entendible,
y esa 14-hidroxiclaritromicina va a ser muy efectiva o casi tanto como la claritromicina y mantiene un nivel plasmático adecuado, tanto el metabolito recién producido como la claritromicina intacta o activa. Hay otros que son menos activos, que ya no sirven para nada, en resumen, y otros incluso que se pueden transformar en tóxicos, ¿ya? Lo importante, y algunos que pasan, aquí dice, sin modificación, algunos que pasan por el hígado y no alcanza ninguna enzima a transformar, y es eso lo que estamos teniendo a nivel plasmático para que haga efecto. Lo importante de todo proceso de metabolización es que van a transformarse en moléculas, compuestos, como quieran, que son más iónicos, más polares, más hidrosolubles y de mayor peso molecular. Es decir, si ustedes miran estos 4 elementos, es todo lo contrario a lo que se produjo para que pudieran ser absorbidos. La metabolización transforma a los organismos, perdón, a los compuestos, los transforma en algo que es menos absorbible y de ahí este hígado lo va a pasar, puede pasarlo al intestino o a la sangre y de la sangre va al riñón. O sea, por un compuesto metabolizado los tenemos tanto vía biliar, intestinal, ese es que lo vamos a eliminar, perdón, que lo vamos a excretar del organismo, o pasan a la sangre y de la sangre vía renal se van a excretar también. Es decir, la metabolización, gracias a cómo se transformó en compuestos iónicos, polares, hidrosolubles, etcétera, y de mayor peso molecular, va a ser más fácil que no pasen por la membrana citoplasmática y todo lo contrario, se vayan excretando. ¿Estamos? Yo espero que sí. No, mentira. Metabolización aquí, cambio de las moléculas por reacciones enzimáticas. Eso, todo lo que yo les dije es que las enzimas de los órganos donde se van a metabolizar, estamos hablando del hígado en este caso, van a poder transformarse, y hay una división que a mí nunca me ha gustado, pero yo se las pongo aquí para que tampoco les guste. Bueno, en los procesos de metabolización, aquí se dice que fase 1 y fase 2, ¿ya? Arribita, espero que me sigan. Los fármacos en fase 1 que no son las del COVID. Nosotros estamos ahora en fase 1 encerrados todos, pero otro cuento. Ya. El fármaco en fase 1 se va a oxidar, hidroxilar, dealquilar, etc. Va a tener una transformación que normalmente es una reacción de oxidación, ¿ya? O de reducción también. Aquí tenemos el ejemplo que, a ver, no me interesa tanto. Este es el ácido acetilsalicílico, que fíjense, si esta molécula de arriba, que es un ácido, y abajo es este compuesto con un metilo final, tenemos un compuesto que no es tan hidrosoluble como el ácido salicílico, que es un OH. Y ese OH le permite mayor capacidad de ser, como está oxidado, de ser imposible que entre a las células de nuevo, porque es más hidrosoluble que el primero. Y después, más encima, esta aspirina, o ácido acetilsalicílico, va a aumentar su peso molecular. Miren esta molécula que es grande, porque es un ácido glucurónico, es una glucosa, una forma de glucosa. De manera que esa molécula, que es mucho de mayor peso molecular, va a poder excretarse más fácilmente. Y eso es por la fase 2. Ahora, ¿por qué les digo yo que esta división está como para explicarla? Puede ser didáctica, pero resulta que una molécula perfectamente puede pasar por el hígado y un ácido glucurónico o un sulfato lo va a complejar y ya lo va a hacer de mayor peso molecular, pero a la vez
también puede oxidarse o puede hidrolizarse, etc. O sea, no es que sea en este orden. Ojalá en el universo tuviéramos este orden tan establecido. Mentira, las cosas son al azar y más encima el trayecto de los fármacos es muy al azar. Así que primero puede haber una conjugación, después puede haber una hidroxilación, etc. O sea, las reacciones químicas no son en este orden, ¿ya? Y dependiendo de la estructura de la molécula, es lo que... Piensen ustedes, un anestésico local, una lidocaína, antes de llegar al hígado ya en el plasma, tiene enzimas que son hidrolasas o lipasas que lo van a destruir y va a llegar la cuarta parte de la molécula al hígado si es que llega. ¿De acuerdo? Así que no, el orden es como didáctico, pero no significa que sea en eso, que pase así. Ahora, aquí, ¿cómo lo medimos esto? Este es el coeficiente de tracción hepática, es decir, ¿cuánto entró una molécula A y salió A menos algo, que las enzimas lo destruyeron, ¿sí? Eso es el coeficiente de tracción hepática, es decir, ¿cuánto de X fueron capaces de sacar las enzimas? ¿Ya? Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Una de las tantas, el proceso de conjugación, perdón, de metabolización es muy importante. Primero, el fármaco, algunos fármacos tienen la capacidad de activar enzimas, que es un proceso que se llama de inducción enzimática. ¿Y eso qué es lo que pasa cuando voy a poner droga, alcohol, que es más entendible? Incluso por experiencia propia. Cuando ustedes toman por primera vez alcohol, el etanol va a inhibir muchas enzimas, ¿ya? Va a inhibir. Y entonces todo el etanol va a quedar a nivel plasmático, va a aumentar el nivel plasmático, que es la segunda indicación que hay ahí. Y al inhibir las enzimas o la actividad de las enzimas, se eleva el alcohol y va a ser más efecto. Pero cuando ustedes ya han tomado varias veces, después si llegan a tomar durante 2 semanas, todos los fines de semana algo, ya va a haber un aumento de la actividad de enzimas. Y eso se llama inducción enzimática. Por lo tanto, el primer trago que se tomen ya no les va a hacer efecto. Entonces, por eso puedo tomar más. ¿Por qué? Porque las enzimas lo van a metabolizar más rápidamente. Eso se llama inducción enzimática versus otros elementos o en otro momento del alcohol que les va a inhibir las enzimas enzimáticas. En este caso de la inducción, baja el nivel plasmático, eso significa esa flechita baja el nivel plasmático, versus cuando hay una inhibición de las actividades enzimáticas, va a haber un aumento de la concentración del fármaco en el plasma y lo que va a lograr probablemente mayor toxicidad. Aquí tenemos ejemplo de la alteración del metabolismo hepático. A ver, pongámoslo así. Tenemos inducción enzimática. ¿Quiénes son inductores? Es decir, van a aumentar la actividad de las enzimas. Tranquilizantes, analgésicos, antihistamínicos, fenitoína, fenobarbital, esos son los clásicos. Carbamazepina. Ustedes, yo no les voy a decir nada para qué sirven esto, y ustedes como primer ejercicio, que le voy a decir al doctor Torres, incluso en las preguntas que yo les haga de farmacología, les voy a preguntar cuáles son los antihistamínicos, o para qué sirve la fenitoína, o por qué la carbamazepina hace tal efecto. Es decir, desde ahora empiezan a estudiar farmacología. Y los inhibidores enzimáticos van a hacer, por supuesto, elementos como el secobarbital. Fíjense que el fenobarbital es también un barbitúrico, igual que el secobarbital, pero la estructura de la molécula es distinta, no es muy distinta, pero sí tiene otro efecto. Este inhibe las enzimas, mientras que el fenobarbital estimula la actividad enzimática. La cimetidina
cimetidina fue el primer, aquí les estoy dando un aviso, uno de los primeros elementos para las úlceras. ¿Cómo actúa? Ustedes lo estudian. Y ahora está la famotidina, ranitidina, etc. Pero son inhibidores de las enzimas. Y los ketoconazol, cloranfenicol, van a encontrar cloranfenicol o con M, depende si la literatura inglesa es con M, porque la molécula es un fenicol, eso. La eritromicina, que es lo que es, cómo está clasificada. Esos son inhibidores enzimáticos, ¿de acuerdo? Inventen. Pregunta. ¿La inducción enzimática bajaba el nivel plasmático o lo subía? Momento. Estás hablando, Cristian. Déjame ver. Mal. Ya. Aquí dice, Cristian, el inductor baja la concentración de fármaco en el plasma. ¿Por qué? Porque las enzimas están aumentando la metabolización, por lo tanto ya no tenemos el fármaco intacto, lo tenemos transformado a algo que va a ser más hidrosoluble o más iónico y lo vamos a excretar más fácilmente. Por eso. ¿Te parece, Cristian? Sí. Eso. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Tenemos entonces estos elementos. Y las reacciones enzimáticas. Aquí hay enzimas de fase 1, que es la oxidación, y aquí lo más importante, fíjense, ¿y por qué lo dividí, lo expongo? Porque lo más importante del proceso de metabolización en el hígado, y en otras partes también hay, es la oxidación por este sistema citocromo P450. Eso es porque absorbe luz, son proteínas que absorben luz a una longitud de onda de 450, proteína 450, eso significa. Y en general es citocromo. Antes hablaba de un citocromo, pero desgraciadamente los citocromos son cientos. Ya los vamos a ver. Hay oxidaciones no microsomales, como el alcohol y aldehído deshidrogenasa, que es lo que metaboliza el etanol. Cuando nos falla esto, tenemos un exceso de etanol, más tóxico será. Procesos de reducción son de fase 1, la nitroreductasa y azoreductasa, que estas normalmente están en bacterias intestinales y que gracias a esas enzimas se descubrieron las sulfanilamida, que un compuesto rontosil que se llama, se desdobló por o se redujo por estas enzimas y dio origen a la sulfanilamida, y ahí hubo un gran avance en cuanto a la eliminación de bacterias. Hidrólisis, esterasas, amidasas, fosfolipasa. Piensen ustedes que esterasas y amidasas tenemos principalmente, también muchas en plasma. Entonces ahí vamos a metabolizar muchísimos elementos que tienen esa estructura, lípidos, amina, ésteres, etc. Y de fase 2, proceso de conjugación, que es el que aumenta el volumen de la molécula que queda, ya sea oxidada, reducida, lo que sea, pero le vamos a agregar o un sulfato, un ácido glucurónico, metil o acetato, un glutatión. El glutatión es muy importante porque nos va a permitir la no toxicidad del paracetamol, por ejemplo. Paracetamol, un caso concreto, la gente que bebe mucho alcohol a la noche siguiente, al día siguiente está con dolor de cabeza. ¿Y qué es lo que hacen? Tomar paracetamol. Y resulta que el etanol, en un paciente que es alcohólico sobre todo, no va a comer mucho. ¿Y quién nos proporciona el glutatión como agente que va a complejar las moléculas que están oxidadas en el hígado? Va a ser la metionina y la cisteína proporcionadas por la carne.
y alguna, pensando en veganos y en vegetarianos, las legumbres normalmente pueden producir o tener, sintetizar aminoácidos como el glutatión, como la metionina, como la cisteína, que nos van a proporcionar el sustrato para formar glutatión. Y ese glutatión va a complejar compuestos que son muy activos en el hígado, producto de esta metabolización, de manera que les va a aumentar el peso molecular, y ese peso molecular aumentado va a permitir que sean excretados. Si no tenemos glutatión, el efecto del etanol, la metabolización del etanol con el paracetamol va a ser casi mortal, porque producen cáncer. Estas sustancias metabolizadas, como el paracetamol, que no son complejadas con el glutatión, son altamente radioactivas y eso va a deteriorar la célula. Y normalmente el etanol para un alcohólico crónico termina no solamente con cirrosis, sino que con cáncer hepático. ¿Por qué? Porque estos compuestos de paracetamol oxidado no son conjugados con glutatión por falta de alimentación del alcohólico crónico. Espero que les haya quedado claro. Me interesa este dato porque yo creo que ninguno de ustedes, por supuesto, toma alcohol o toma paracetamol al día siguiente, a menos que hayan comido muy bien junto con tomado también, ¿ya? Así que ojo con eso. Se puede conjugar con aminoácidos, etc. Es decir, los procesos de conjugación solamente sirven para aumentar el peso molecular y que sean más fácil de excretar. Pueden hablar, preguntarme cosas concretas, ¿ya? Y no concretas también. La oxidación con un citocromo. Les dije que más del 80% de los compuestos, cualquiera que sea, se va a oxidar por este sistema del citocromo P450. Es una superfamilia de CYP, así es el gen que produce esta proteína, que son muchos enzimas de citocromo. Antes pensaba genéricamente que era la enzima que oxidaba compuestos. No, son muchas isoenzimas que producen esto. Y aquí tenemos ejemplos. El citocromo CYP3A4 es el más abundante y actúa casi en muchos compuestos. Los vamos a poner acá. Este CYP3A4, eso es el número de congruencia. S3 es familia, eso es un ejemplo concreto de la cantidad de aminoácidos o similitud de aminoácidos que tiene, y esto es característica específica de ese CYP. Después les voy a poner por qué esa nomenclatura, pero por ahora casi todo está en el hígado, hasta el 60% tenemos este CYP3A4, y no olvidar que el intestino también produce esta enzima que es la CYP3A4. Tenemos qué fármacos son atacados, son metabolizados por el CYP3A4, la carbamazepina, cortisol, diazepam, midazolam, eritromicina, nifedipina, omeprazol. Recuerden que ustedes averiguarán para qué se usa o qué son, o me gustaría que me dijeran, a ver, la eritromicina, por ejemplo, que es algo más común, es un antibiótico. ¿Ya? Con eso bastaría. Quiero que la nifedipina no tengo idea. El omeprazol menos. ¿Para qué sirve el cortisol? No sé. Pero ustedes van a decir, esto se puede clasificar como tal elemento. Así que no es una tarea muy difícil ni larga, pero sí se van acostumbrando a los nombres y para qué sirve. Tenemos otro CYP. Aquí tenemos el 3A4 y aquí el CYP2D6. ¿Y quiénes se van a
metabolizar por este sistema, y yo puse un par de ejemplos, no hay cientos de ejemplos de esto. La codeína y el dextrometorfán. ¿Para qué sirven? También. Ustedes verán. El CYP2C8, tolbutamida, diclofenaco, fenitoína. ¿Ya? Ustedes entonces tienen tarea desde ya de ver qué es lo que es eso. Recuerden que uno actúa casi bajo amenaza. Yo les preguntaré en la prueba ¿para qué sirve el omeprazol? De alguna manera se lo voy a preguntar. Así que vamos estudiando. En resumen, todos estos fármacos se oxidan por el citocromo P450. Específicamente, esto por el 3A4, estos otros por el 12. Ese detalle no se los voy a preguntar. Lo que sí les voy a preguntar qué es lo que es la eritromicina. ¿De acuerdo? O sea, puedo preguntarles otra cosa de eso. No los detalles de sí, porque eso se va aprendiendo con la clínica. Y esto es un proceso de oxidación que yo tengo el fármaco aquí. RH, arribita, ¿lo están viendo todos? ¿Sí o no? Ignacio, ¿estás durmiendo? Ignacio. Ya está. ¿Ves el RH que este monito lo puse muy abajo, parece? Perdón. Ya. Qué malo. Ahí está. El RH es el compuesto puro, ¿ya? Y después por un sistema de oxidación que está implícito en estas enzimas, vamos a empezar, son enzimas férricas además, porque tienen fierro, etcétera, van a incorporar el oxígeno, no sé si me van siguiendo, y después va a quedar un compuesto con fierro y oxígeno, al final se va un óxido con fierro, son las enzimas que están actuando para introducir el oxígeno, todo eso la oxidación. Y al final, ¿en qué terminamos? Un ROH. Partimos con un RH que era menos el hidrosoluble que el ROH. Eso quiero que entiendan que es un proceso bioquímico donde vamos a incorporar, fíjense que para incorporar un simple oxígeno y decir que está la molécula oxidada, se producen todas estas, son flavoproteínas entre medio las que van a ser coenzimas de este citocromo P450. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Sí, yo, Sí, en va. el sentido de que entre estos medicamentos que están relacionados con estas isoenzimas específicas se contraindican entre sí, ¿verdad? No, En el sentido, no, ¿no? bueno, momento, yo te digo no tan libremente que no es cierto. Por ejemplo, de acuerdo al mecanismo de acción de cada uno de los fármacos, es si se van a contraindicar o no, si se van a entorpecer, digamos, ¿ah? O va a haber una interacción entre ellos. Aquí no hay interacción en relación a las enzimas, hay más interacción en relación a los proteínas plasmáticas, por ejemplo, o si son lipo o hidrosolubles. Está visto más esa interacción que sobre el citocromo P450. ¿Por qué? Porque la cantidad, a ver, aquí hay una pregunta que está, que podemos decir algo que yo no he dicho efectivamente. Lo que sí que dije que nosotros estamos dando fármaco en dosis terapéutica, es decir, suficiente para que haga efecto y no para que haga daño, porque no hablamos de dosis, cada vez que se dice la posología es esto, es para dosis terapéutica. Si yo doy en exceso, ¿qué va a pasar? Sebastián, y le agradezco tu pregunta porque voy a saturar estas enzimas. Y al saturar estas enzimas, no voy a tener enzimas para oxidarlo, por lo tanto voy a ir acumulando el fármaco. O sea, yo estoy pensando que doy dosis terapéutica que va a haber siempre suficientes citocromo P450. Toda vez
que yo excedo la dosis de midazolam o la dosis de eritromicina, que cuesta, ¿no es cierto? Pero si yo me quiero intoxicar y me quiero suicidar, a lo mejor me tomo no sé cuánto, no, ni siquiera con el diazepam. No sé, no tendría ninguno de estos de aquí y me puedo morir, pero sí voy a quedar con una reacción adversa y seguramente voy a llegar al hospital, ¿no? Pero no voy a saturar el sistema de 3 a 4 de este citocromo. Hay otros fármacos que a lo mejor los saturo más rápidamente y por supuesto que también tengo que tener cuidado. Así que tu pregunta es muy válida desde el punto de vista que nosotros damos en dosis farmacológica terapéutica, no toxicológica. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, aquí depende también de las margen terapéutico. Si yo doy mucho codeína o dextrometorfan, ustedes cuando vean para qué sirve, se van a dar cuenta que puede intoxicar a un paciente o provocarle un estado tal, no les quiero decir qué estado, pero con ello puedo paralizar la respiración, por ejemplo, ¿ya? Porque doy mucha dosis, no se metaboliza con el CYP2D6 y el paciente va a quedar mal. Ahora con la tolbutamida también, es que no quiero decirles qué son, por eso, pero ustedes se van a dar cuenta si al final de esto, si son de estrecho o no margen terapéutico, y ahí sí, parte del margen terapéutico va a depender de si saturo o no las enzimas oxidantes. ¿Ya, Sebastián? Sí, entendí. Muchas gracias. Perfecto. La excreción. También el riñón es muy importante y es donde siempre se considera, y para eso, todo esto recuerden que van con un parámetro asociado, todos estos procesos, y esos procesos son los que me van a permitir dar la dosis y la posología, en realidad la dosis y la frecuencia, o sea, la posología. No hay que olvidar el pulmón, gastrointestinal, piel, no puse aquí la placenta, que es un buen órgano para excretar fármacos. ¿Qué es lo que es la excreción? Y aquí, ojo con la definición, que es la salida del fármaco del organismo. Salida, ¿ya? Riñón, que va a hacerlo por filtración y secreción. Y aquí hay algo que ustedes ya vieron en la tarea, en la ley de Henderson-Hasselbalch, donde se absorbían mejor los ácidos cuando el pH del tejido era ácido. Hicieron una proporción y creo que lo entendieron. Ahora, para que excretemos mejor una base, el pH tiene que ser ácido. Si hacen el mismo ejercicio que hicieron para absorber la aspirina, lo hacen de acuerdo al pK de la aspirina y el pH de la orina, van a ver que va a ser más fácil, en este caso pK y pH de la orina y pK del ácido acetilsalicílico, es probable que algo se absorba, ¿ya? Pero normalmente, por ejemplo, una fenitoína, que es una sal básica, la van a excretar más en pH ácido, y en pH básico van a excretar más, no absorber más el ácido. ¿Para qué es esto? Porque teníamos una paciente, niño chico, les dije que podíamos tenerlo intoxicado con aspirina, y la aspirina, que eran dulcecitas ricas, los niños se las comían así y caían con un problema de intoxicación por aspirina. Y esa intoxicación, cuando no va a la media hora, pueden hacer un proceso de lavado gástrico, que se llama un vómito. Simplemente tienen que, en el caso de la aspirina, tendrían que basificar la orina, porque al basificarla va a estar más puesta a ser excretada. Hagan el ejercicio igual de Henderson-Hasselbalch y van a ver
la aspirina, cómo se excreta mejor en un pH de, pongámosle a la orina pH 6, ¿ya? En hígado, y aquí está en parte la respuesta que te di delante, en hígado y riñón normal, a concentraciones terapéuticas no se saturan los sistemas. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a poder excretar, estamos con riñón e hígado normal, podemos excretar o metabolizar los fármacos, porque hay tantas enzimas suficientes a dosis terapéutica que nosotros siempre vamos a excretar los fármacos. Y eso se llama una cinética de primer orden. Quiere decir que para excretar un fármaco nosotros necesitamos tantos nefrones, digamos, que van a filtrar este compuesto y no va a depender de la cantidad a dosis terapéutica. No va a depender de la cantidad, sino del número de nefrones o del número o cantidad de enzimas hepáticas que tengamos. Siempre va a ser al final, para la eliminación, una correlación directa, directamente proporcional, digamos, a la función hepática y función renal en condiciones normales. Cuando yo tengo un hígado con una, digamos, isquemia o cirrosis, voy a tener menos enzima, por lo tanto, fácilmente voy a saturar los sistemas enzimáticos y el fármaco que di a dosis normal y en frecuencia normal no va a ser excretado como corresponde o metabolizado como corresponde, por lo tanto voy a intoxicar al paciente. Por eso, primera pregunta frente a darle cualquier remedio a cualquier paciente. Un niño poco probable, pero ya un paciente adulto o más de 25, 30 años, estado del hígado y del riñón. Si yo tengo un riñón, no es que tengo un solo, ojo, pueden ser monorreno, es decir, con un solo riñón, entonces hay que tener mucho cuidado en la dosificación porque podemos saturar ese riñón, a pesar de que el riñón compensa muy bien la falta del otro riñón, ¿no? No por enfermedad, sino por genético, ¿no? Que tengan un solo riñón. Entonces, ojo, no sobrecargar el proceso de excreción de ese de ese paciente. Y eso significa que la cinética es de primer orden, lo vamos a entender un poquitito más. Si la concentración de fármaco a dosis terapéutica se satura solo cuando tenemos fármacos que siguen una cinética de orden cero, es decir, que para poder metabolizarse necesitamos nosotros saber cuál es la constante de metabolización que tiene ese fármaco en el hígado. Algo tan terrible, ustedes vieron en bioquímica, la cinética de enzimas, y se vio esto, la saturación de las enzimas. Y aquí nos importa, por ejemplo, esto es la fenitoína. La fenitoína es un fantástico fármaco como anticonvulsivante y prácticamente sirve para todo tipo de convulsiones, casi todo. Pero desgraciadamente se satura rápidamente el sistema hepático, por lo tanto sigue una cinética de orden cero. Ustedes dan una dosis normal y a los 15 días, como es un buen inductor, va a saturar el sistema y ustedes no van a tener efecto. El paciente que las primeras semanas con fenitoína dejó de hacer convulsiones, a las 2 semanas es muy probable, el que se dedique a neurología, es muy probable que diga, ya no le hizo efecto el fármaco, así que cámbiese. Y ustedes lo que tienen que hacer es cambiar la dosificación, nada más, porque tiene otro tipo de cinética. No es lo mismo que el casi 90% de los fármacos. Ojo, con eso lo aprenderán mejor en neurología el uso de fenitoína. La fenitoína es muy buen anticonvulsivante y la otra gracia que tiene que es muy barato, pero es muy difícil dosificar y si no tienen cuidado van a empezar a cambiarle el anticonvulsivante y al final
plata perdida, más bien. ¿Cuál es el parámetro? El clearance de creatinina. Ustedes saben que el clearance de creatinina es 125. ¿Qué es lo que me indica a mí este clearance? Es la función renal normal. Al tener el riñón normal, mi clearance de creatinina, con una variación de acuerdo a la edad, ¿ya? El clearance de creatinina va a ser 125. ¿Qué significa? Que 125 ml de plasma son liberados del fármaco o de la creatinina, en este caso, por cada minuto. O sea, por cada minuto que pasa, nosotros estamos limpiando 125 ml de plasma de la famosa creatinina. Cada fármaco tiene su propio clearance, pero son directamente proporcional porque es una cinética de orden 0, de orden 1, es decir, en el proceso de eliminación nosotros tenemos una constante de metabolización como una constante de excreción, porque nuestro riñón y nuestro hígado son normales, tienen enzimas suficientes para esa cantidad de fármacos que van a pasar por el hígado o para esa cantidad de nefrones que van a pasar a filtrarse o secretarse por el riñón. Muy rápido todo lo que dije, pero ustedes saben de clearance, así que yo confío en eso. Acuérdense que la fisiología no es, en este caso, materia, ¿cómo es? Materia pasada, materia olvidada. Aquí la fisiología los va a perseguir hasta que ustedes jubilen como médicos, porque en la medida que sepan la fisiología, sabrán la fisiopato y sabrán cómo medicar a ese paciente, o no necesita medicamento, necesita una nutricionista, un kinesiólogo, necesita otro, pero en la parte de medicamentos, terapias farmacológicas, son ustedes solamente los que tienen que manejarlo. Y manejarlo muy bien para no matar a sus pacientes, porque perfectamente pueden matarlo, pero no es el ánimo. Diga. Ignacio, diga. Mejor, perdón, mejor secreto. No queremos la eliminación. Ya. Constante. Es probable que estemos hablando de elementos distintos. ¿Tú me esperarías que viéramos la eliminación, Ignacio? Y ahí discutimos de nuevo esto de orden 0, y aquí estamos llamando primer orden y orden 0. ¿Ya? ¿De acuerdo? Profesora, Dígame. una duda igual me pareció, pero de que sea de primer orden o de orden 0, ¿depende del fármaco? Sí, depende básicamente del fármaco. Es decir, depende de si vamos a saturar, si vamos a depender en la metabolización de saturar o no las enzimas. Porque si a baja concentración saturamos las enzimas, no vamos a poder usar este elemento de creatinina, de clearance de creatinina de función normal para ese fármaco. Porque estamos nosotros frente a la función hepática básicamente. A ver, ¿cómo explicarlo mejor? Que la función hepática tiene 1000 enzimas, pongamos una cifra, o 100 enzimas, no ser tan grande. 100 enzimas. Esas 100 enzimas siempre van a metabolizar el fármaco a una misma velocidad. El 90% de los fármacos se metaboliza porque tienen 100 enzimas, este hígado, recuerden que el 100 es una hipótesis, ¿no? 100 enzimas capaces de transformar el fármaco y eso se va a poder excretar, ¿ya? En el caso de la orden 0 no depende
de la velocidad de metabolización, depende de la constante metabólica, que es otro factor. Y eso tienen que recordarlo de bioquímica. Por lo tanto, al estar nosotros sujetos a cuál es la constante metabólica de ese hígado para esa sustancia, es que no va a seguir este orden tan o proporcional, porque es una proporcionalidad que en el caso de la orden de cinética orden 1, ¿ya? O primer orden, como se llama. Ahí va, veamos para entender un poco más qué pasa con el proceso de eliminación, no de excreción. Aquí estamos con el parámetro del clearance de creatinina, y el clearance del fármaco es directamente proporcional al clearance de creatinina. Si ya la creatinina, estoy hablando para los fármacos de la gran mayoría, 90% de los fármacos que se rigen por una cinética de primer orden. Es decir, los fármacos que se van a excretar o su clearance no va a depender de la concentración del fármaco, porque siempre tenemos enzimas que lo metabolicen y nefrones suficientes para excretarlo. Eso significa que es directamente proporcional al clearance de creatinina. Tengo un clearance de creatinina de un paciente normal versus, pues voy a poner un clearance de creatinina de 60 ml/min. Ustedes ya vieron función renal, así que es más fácil. Entonces, si el clearance de creatinina del paciente ahora es de 60 ml/min, el clearance del fármaco no va a ser el mismo. Tengo un propranolol de 90 ml/min. El clearance del propranolol para ese paciente que tiene un 60 ml/min de clearance va a ser la mitad, y de 90 va a ser ahora corresponder a 45 ml/min. Es decir, si yo tengo la mitad de los nefrones, que no es tan exacto esto, ¿no? Porque se nota lo de clearance de creatinina cuando ya hay un paciente con un 70% de disfunción. Pero si yo tengo un paciente que la mitad de sus nefrones no está funcionando, el clearance del fármaco igual no se va a excretar a la misma velocidad porque no tengo cómo excretarlo, porque tengo 50% menos de los nefrones. Eso es directamente proporcional. Si yo tengo, por eso que ustedes van a ver algún día que entren al hospital a ver los pacientes, van a ver que siempre tiene clearance de creatinina o les ponen normal o 120 ml/min, siempre. Entonces ustedes pueden calcular la dosificación de acuerdo al clearance del fármaco que aparece en las tablas farmacocinéticas. No el que ustedes inventen, porque en base a eso se calcula la dosis. Ya también lo vamos a entender. Lo importante es que ahora entiendan que la creatinina nos indica el grado de normalidad del riñón, y de acuerdo a eso yo después tendré, como el clearance del fármaco es directamente proporcional, yo en base a eso voy a calcular cuánta dosis le voy a dar. Por ahora, espérense con sus dudas, es importante que queden con inquietud. Entonces, este clearance de creatinina representa la disminución del fármaco en cuanto se metaboliza por clearance hepático y excreción renal. Eso es como definición general. Aquí tenemos un clearance de una sustancia, que tenemos 4 sustancias en la arteria aferente al riñón, y empieza a excretarse una molécula que se excreta, que es la que falta acá, y al final tenemos eso como clearance, es decir, cuánto estoy filtrando en la unidad de tiempo. ¿Ya? Eso es un clearance, y mientras tanto yo excreté 1, que es como la fracción de excreción, o constante de eliminación, que es lo mismo, y me quedan todavía en sangre
3 moléculas y excreté una. Empezaron 4. Y aquí vamos a la eliminación. ¿Qué es lo que es la eliminación? Fíjense que no es lo mismo que la salida del fármaco del organismo. Es el descenso del nivel plasmático del fármaco. ¿Ya? ¿Por qué desciende el nivel plasmático del fármaco? Por los procesos de metabolización, principalmente el del hígado, y por lo de excreción que se lleva a cabo principalmente por el riñón. Ahora, hay excreción por heces también, ¿ya? Cuando se metaboliza todo en el hígado, puede que ese fármaco se vaya directamente al intestino y excretar todo, pero eso está definitivamente aclarado en lo que llaman las tablas farmacocinéticas. Entonces, ya, ese fármaco que se metabolizó entero en el hígado y que no se excretó por riñón, se excretó por las heces, en un 80-90%, yo lo puedo dar libremente. ¿Saben cuándo? Cuando el riñón no está funcionando bien. Entonces, cuando el riñón no funciona bien, yo busco el mejor fármaco, por eso que hay tantos fármacos de la misma clase, digamos, ¿no? Busco el mejor fármaco que no se excrete por riñón y solamente por las heces en forma mayoritaria, porque sé que ese riñón no va a excretar lo que correspondería. Y busco entonces el sucedáneo que dice, pero este otro no se excreta por riñón, por lo tanto lo voy a dar libremente porque su hígado está normal. Cuando no es una insuficiencia renal crónica que definitivamente también va a dañar el hígado, pero eso ya es un caso extremo. Laura, ¿querías preguntar algo? ¿No? No. Entonces, ¿cuál es el parámetro de la eliminación? La famosa vida media de eliminación, que no es más que el tiempo requerido para que la concentración del fármaco en el plasma se reduzca a la mitad. Es decir, yo puedo haber eliminado todo el fármaco, porque lo tengo como metabolito, y ni siquiera se ha excretado, pero sí tengo la mitad de la concentración plasmática que era útil, la tengo ya eliminada. Por eso que hay que fijarse bien, puedo no tenerlo excretado, pero sí está eliminado. No tengo fármaco para que vaya al tejido susceptible por el cual yo lo di, sino que voy simplemente a tener un fármaco dando vuelta, que a lo mejor me va a provocar reacciones adversas, pero no estoy midiendo eso. Estoy midiendo que el fármaco activo, fármaco efectivo para la terapia que estamos dando, ya no va a estar, solamente va a estar la mitad de la concentración. Y aquí hay algo que es la eliminación, y que esta línea recta se ve efectivamente cuando uno va tomando muestras de sangre, después que se absorbió, se distribuyó y se empezó a repartir por todos los órganos y además por el tejido. Aquí yo debía haber puesto una flechita que diga que se está eliminando por metabolización hepática y por excreción renal. Ambos factores me dan a mí el proceso de eliminación. No solamente la no solamente la excreción, sino que también la metabolización. Por eso que cuando hablo de excreción, no estoy precisamente explicando que el hígado está funcionando bien o no. A lo mejor el fármaco ni pasó por el hígado y no sé cómo funciona. Por eso la excreción es la salida porque pueden ser salida por el pelo, los tóxicos normalmente salen por pelo, por uña, por saliva, por pulmón, anestésico general. Yo puedo tener 0 riñón, 0 hígado, pero se excretan por vía pulmonar. Así que por eso que la vida media está representando la disminución del fármaco en la sangre, ¿ya? Y en este caso es cuando hablo de vida media. Fíjense, yo voy a poner que este paciente tiene, este cuadrito lo saqué
porque yo hacer estos gráficos así, a mano alzada en el computador, terrible. Ya. El fármaco está aquí en microgramos por ml, la concentración, ¿ya? Yo tengo el máximo que llegué en el proceso de eliminación, yo llegué a 16 microgramos por ml. Y esto ya veo que empieza a descender rápidamente en el plasma. Y yo voy a decir, mi pregunta va a ser, cuando tengo 4 microgramos por ml, ¿cuánto tiempo voy a demorar para que llegue a la mitad? O sea, a 2, ¿ya? Entonces yo pongo 4 y el tiempo que han pasado son 8 horas cuando tengo 4 microgramos por ml. Cuando tengo 2, que es la mitad de 4, han pasado hasta las 12 horas. Es decir, de 8 a 12 horas tengo 4 horas. Por lo tanto, la vida media de este compuesto va a ser de 4 horas. Y ustedes me van a decir cuánto tiempo va a pasar desde que tengo 2 microgramos por ml hasta 1 microgramo por ml. ¿Cuánto tiempo debiera pasar? ¿Perdón? Mentira. ¿Y cuánto va a pasar? ¿Quién dijo 4 horas? Ignacio. Ignacio, ¿cuánto va a pasar cuando yo tengo 8 microgramos por ml, que estoy en las 4? ¿Cuánto va a pasar para que yo tenga 4 microgramos por ml? ¿Cuántas horas? Tenía 8 y yo quiero la mitad, o sea 4. ¿Cuánto tiempo va a pasar? 4 horas. ¿Te fijas que, a ver, el resto está de acuerdo con Ignacio o solamente están de acuerdo porque es el delegado? A ver, cuéntenme. ¿Quién no está de acuerdo con eso? O sea, estoy de acuerdo porque el tiempo de vida media se ve constante, o sea, tiene que pasar 4 horas según lo que se interpreta en el gráfico para que baje a la mitad. Entonces, es lógico lo que dice el compañero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todos opinan lo mismo? ¿Todos opinan lo mismo o no opinan? Fíjense, ¿cómo se calcula la vida media? La vida media, el resultado final es un valor constante partido por una constante. La constante es la constante de eliminación. Para que haya una cinética de orden 1 que sea recto en la fase de eliminación, tenemos que definir qué es lo que es la constante de eliminación, que no corresponde a la constante de eliminación que no participa, digamos, la constante de eliminación en una cinética de orden 0. Así que estamos solamente para el 90% de los fármacos en una constante de primer orden, en un, digamos, cinética de primer orden. Esta constante de eliminación, fíjense bien, significa la fracción de fármaco que se va a eliminar en la unidad de tiempo. Fracción de fármaco. Yo tengo un volumen de distribución de un fármaco de 10 litros, ¿ya? Tengo ese volumen de distribución y en cada minuto no se van a eliminar los 10 litros, sino que una fracción del fármaco. Eso significa la constante de eliminación, es decir, la fracción de fármaco que se va a eliminar en la unidad de tiempo. Y como pueden ver ustedes, es inversamente proporcional a la vida media. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? Significa que cuando yo tengo muy baja la constante de eliminación, es decir, muy baja la fracción de fármacos que puedo eliminar, la vida media va a ser más larga. En ese caso estoy pensando en una insuficiencia renal, una disminución de del tiempo en el cual estoy eliminando esta fracción de fármaco.
Cuando yo tengo una constante de eliminación muy alta, es decir, que hay mucha fracción de fármaco que tengo en todo el volumen del cuerpo, cuando hay mucha, que es muy alta esta constante de eliminación, quiere decir que la vida media es corta, inversamente proporcional. ¿Preguntas? Nadie quiere preguntar nada. Apareció el doctor Torres y nos vamos a... ¿para qué nos sirve esta eliminación? Para calcular los intervalos o la frecuencia de que vamos a administrar el fármaco. Para que sea efectivo y no se acumule. Porque ya vimos que si acumulábamos el fármaco, iba a pasar lo más probable una reacción adversa o que va a caer en una dosis más allá de la dosis terapéutica, sino que a una toxicidad. Y la posología es, ya lo hemos repetido, dosis por frecuencia. Doctor Torres, ¿quiere que me vaya? ¿Qué hora es? No, no quiero que te vayas, pero sería oportuno. Que se fueran, todo. ¿Qué hora es? ¿Qué tengo ahora aquí? Son las 10:34. Ah, me quedan 3 minutos, doctor. Un segundo. Ah, bueno. Un segundo, ya. Aquí está el cálculo de dosis, que lo vamos a ver así, porque me está apurando el doctor. Esto lo vamos a repasar porque qué es lo que necesito. Se fijan que necesitamos el volumen de distribución y la concentración terapéutica, que siempre va a ser un valor fijo. Lo que no va a ser fijo es el volumen de distribución. No es lo mismo un paciente con 70 kilos que uno de 40 kilos, porque su volumen de distribución va a ser distinto. Y esto corresponde a cómo yo voy a calcular esas dosis, ¿ya? La dosis inicial. Al paciente no conozco cómo está su función renal ni hepática, solamente sé que tengo que lograr impregnar en todo ese volumen una concentración terapéutica. Para que sea terapéutica, que está fijado ya el parámetro. Aquí están las dosis. Y la dosis de mantención, aquí son otras palabras, donde nosotros seguimos con esta concentración terapéutica, que es lo mismo que necesitamos arriba, por el clearance, es decir, cómo está excretando ese fármaco y cómo está eliminando el fármaco ese paciente. En resumen, piensen ustedes cómo llenan una piscina. Una piscina siempre tiene una entrada y hay una salida de agua, no es un estanque que se aposa el agua. Entonces lo van a llenar toda vez que la cantidad que entre a la piscina sea igual a la cantidad que salga, y así tenemos un nivel parejo. Eso es lo que tenemos que, en las dosis de mantención. Siempre tenemos que tener igual lo que está entrando como lo que está saliendo. Y lo que está saliendo va a depender del clearance básicamente, o de la función renal y hepática, es clearance total del fármaco, de manera que esto, para poder mantenerle una concentración al paciente adecuada, terapéutica, ¿ya? Tenemos que preocuparnos básicamente de su función renal y hepática. Aquí están las dosis que son parecidas a lo que entra, a lo que sale. Ya. Y lo que queda, este monito es fantástico, que ustedes lo entiendan. Y lo otro que viene, eso es una imagen preciosa. Esos son detalles que ustedes los pueden estudiar. Hay factores ahí de los cuales depende, y eso es pura lectura que ustedes las preguntas me las hacen a continuación. Pero voy a dilucidarle apuradito, doctor, para que no me rete. Yo estoy introduciendo un fármaco, este es el fármaco por cualquier vía, ¿ya? Hay pastillas, comprimido, supositorio, supongo, no sé, y lo inyectable. Con ese fármaco vamos a llegar a esto, esta redondelita del centro, que es la sangre. La sangre, aquí está el fármaco libre, que es el que va a pasar a los distintos tejidos. Pero este fármaco puede tener la posibilidad de unirse a proteínas plasmáticas.
Así que, pero esto es lábil y vuelve a ser fármaco libre, y ese fármaco libre va a poder depositarse en un tejido silente, donde no va a pasar nada con el fármaco ni con el tejido, solamente un depósito, que puede ser tejido graso, músculos, etcétera, que ya todo eso lo hemos hablado. Y lo importante es cuando este fármaco va a dar al tejido susceptible, que es donde está el receptor farmacológico. Y vuelve de nuevo a la sangre, y dentro de todo va a poder eliminarse por un tejido activo que es el hígado, donde se va a metabolizar, va a poder salir de la sangre y del organismo por un emuntorio. Los emuntorios son riñón, todo lo que puede excretar el fármaco, pulmón, placenta, etcétera, etcétera. Lágrimas, saliva, uñas, pelo, todo lo que quiera. Y eso es lo que llamamos la excreción. Ambos procesos van a descender el nivel plasmático del fármaco. Y es el proceso de eliminación y que vamos a medir como una vida media del fármaco. En el tejido susceptible pasa todo lo que veremos en la próxima clase, que es el efecto y las reacciones adversas, las interacciones, etcétera, etcétera. Todo esto de la acción o efecto y las reacciones y las interacciones es lo que hablamos de farmacodinamia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le hace el fármaco al tejido susceptible? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Antes habíamos hablado de la farmacocinética, es qué es lo que hace el organismo a este fármaco. Lo absorbe, lo fija, lo excreta, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ya. Cada uno de estos parámetros nos va a dar a nosotros la cantidad de fármacos que hay que darle para que se sane el fulano que estamos tratando. La fulana, no. Muy bien, dado el apuro, me retiro y todas las preguntas que quieran se las ocultamos al doctor Torres y me la pueden hacer mañana o La grabación se ha detenido. Ya, viste, nos echaron. O me ponen un correo, me preguntan, me da lo mismo, ¿ya? Que estén muy bien. Lean lo que viene a continuación, que son los factores por los cuales vamos a tener todo este escándalo, ¿ya? Que estén bien. Ignacio, tú te encargarás de recoger preguntas o no. Veamos, ¿ya? Gracias, profe. Doctor. Gracias, profe. Tenga buen día. Gracias, profe. Que estén. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.